Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios, aunque sin audiencia. Solamente está yo aquí con nosotros, pero en esta mañana podemos decir que tenemos servicios por la gracia del Señor. No estamos cerrados, las puertas están cerradas, pero si alguien llega, no lo despedimos, sino que lo recibimos con mucho gusto, porque para eso es la iglesia del Señor. Estaremos cerrados por el día de hoy, pero si Dios quiere, el próximo domingo estaremos pensando si regresamos dependiendo de las circunstancias. Pero en esta mañana, al venir a la presencia del Señor, quisiéramos buscamos la orientación de Dios para pensar qué decimos, qué hablamos, cuando realmente la sociedad, el pueblo, he visto largas filas, gentes desesperados buscando hacerse los exámenes, las pruebas, para ver cuál es su situación, cómo están, y es algo casi de locura, podríamos decir. Y hay una inquietud de cantidad de personas que están desesperados. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué está pasando? Y las gentes se preguntan, ¿qué sucederá? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz de toda esta situación? Y especialmente mi ocupación o mi dedicación, a veces me gusta buscar respuestas a los problemas de la vida. No simple y llanamente especular, sino buscar dónde está la raíz, irme a los recursos. Y me he dado cuenta que uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy es que el hombre se ha desviado de la voluntad de Dios. El hombre está lejos de servirle a Dios. El hombre se ha creído autosuficiente. Y mirando en las estadísticas en esta mañana, antes de leer un verso para comenzar, me di cuenta que a pesar de decir que somos una nación o un pueblo cristiano, la realidad es completamente diferente. Según las estadísticas de los Estados Unidos, 12.5 millones de niños están siendo criados sin padre. Imagine usted una sociedad diciéndose ser cristiano y 12.5 millones de niños criados sin un padre en la casa. Y esas son las estadísticas de las cosas que son reportadas, porque en realidad el número será aún mayor. Otra cifra alarmante del 2019 es que 762.755 niños fueron privados de la vida por medio del aborto. Criaturas que alguien irresponsablemente quiso traerla a este mundo y luego irresponsablemente no quiso continuar en su trabajo después de haberlo comenzado. Y al mirar otras estadísticas de cómo anda la delincuencia aquí en los Estados Unidos, dice que más de 157,000 personas terminaron tras las rejas por delincuentes que en las calles hicieron desastres, quebraron las leyes, indebidamente cometieron actos que no hubo otra alternativa sino de ponerlo tras las rejas. Y algo increíble es analizando la razón por qué ocurren las cosas.
aquí en los Estados Unidos, en el 2020, una de las industrias más productivas de dinero, que produce millones de dólares, es la industria de los juegos de video. Según las estadísticas, 86 millones de dólares se esperan recibir por medio de los juegos de video. Es increíble al comparar la realidad entre 86 billones de dólares. Es una vergüenza que es menos que el dinero utilizado en la educación primaria y secundaria del país, que según las estadísticas son 79 millones de dólares. El juego, los videos reciben más dinero que la educación de las generaciones que esperamos tener entre nosotros. Una de esas evidencias es que uno de los juegos llamado Grand Theft Auto, un juego de violencia, de robos, de golpes, donde un personaje sale decidido a quitarle el vehículo a la persona que vaya manejando a martillazos o como sea. Ese juego solamente produjo 628 millones de dólares en un año. Increíble. Otro juego que es un juego de estrategia de guerra donde hay que quitarle la vida a cuantos se encuentren por delante es el Call of Duty. Call of Duty produjo 506 millones de dólares en el año. Y todas esas cosas me hacen pensar, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué está ocurriendo? Es que nos hemos convertido en seguidores de héroes falsos. Creamos nuestros propios héroes. La sociedad ha creado sus propios héroes y se han olvidado de Dios. Entre los tantos héroes que nosotros podemos ver, encontramos, por ejemplo, Superman, un hombre que nadie lo puede vencer. La Mujer Maravilla, el Hombre Araña, que puede treparse por todos los edificios. Alguien capaz, autosuficiente y que nadie lo puede detener. El Incredible Hulk, el Hombre Verde, que cuando se enoja, su enojo es tan fuerte que infla su cuerpo y rompe sus vestiduras. Esos son héroes. Esos son personas famosas. Rocky Balboa, el hombre que acaba casi con la vida dentro del cuadrilátero. Eso son los entretenimientos. Platicaba yo con uno de los nietecitos y le decía, ¿tú crees que esas cosas no harán daño? Y decían, pues yo creo que no. Pero créalo o no, hermano y amigo que me escucha, esas cosas entran a la mente, entran al cerebro, se quedan incrustadas allí y de ahí surge la violencia y la creencia de considerarse más fuerte que todos los demás y cometer locuras y tonterías. ¿Qué ha pasado? Y una de las cosas que hoy nos tiene, diríamos, con los pelos en las puntas, es el virus. Comenzamos con el COVID-19. Luego surge la variante del Delta. Ahora surge el Omicron. Y créalo o no, por ahí
anda también entre los medios de comunicación la posibilidad que anda también una combinación de Delta y Omicron o Delta Omicron. Otra variante que no se sabe cuáles serán los efectos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Y yo estaba analizando unas informaciones y estaba mirando que aquí en los Estados Unidos tenemos 60,000 o 60,954,028 casos. Escúchelo bien, 60,954,028 casos, con el resultado de 859,046 muertos. Otra vez repito, 859,046 muertos, que muy pronto, ojalá que no fuera así, pero será inevitable, alcanzaremos el 1,000,000 de víctimas por causa de la acción del virus. Y yo comparaba, mirando Estados Unidos y tomando de la misma compañía de datos, y observaba que en China solamente han ocurrido 103,619 casos. ¡Qué gran diferencia entre 60 millones y 103,000 casos! La diferencia es colosal, es enorme. Los muertos, solamente 103,000 muertos, comparado a 860,000. Otra diferencia colosal. Y estamos hablando de una población en China de 1,439,327,776 habitantes. Una diferencia de 4 a 1 habitante, o es decir, en China hay 4 veces la población de Estados Unidos. Y la diferencia es tan tremenda que es casi un juego compararlas. ¿Cuál ha sido la diferencia? Y les voy a decir en esta hora cuál ha sido la diferencia. Según los informes y según los psicólogos y científicos, han dicho que China ha vuelto a lo que se llama la era de Mao Zedong. Mao Zedong era un hombre que imponía las leyes, era un partido comunista y con una forma rígida de gobierno donde el hombre tenía que obedecer obligatoriamente. Los chinos tomaron la actitud de que nadie podía salir del barrio donde estaban infectados. Y había existe una comunidad de vecinos encargados en poner la ley, uniformados. Nadie puede salir del hogar. Los soldados o vecinos voluntarios puestos por el gobierno controlan el movimiento en las calles. Nadie puede salir. Es un acto de obediencia, aunque es una obediencia forzada, pero es un acto de obediencia. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es una obediencia, aunque sea obligada. Y en el otro lado, una libertad, más allá de una libertad pensada o una libertad razonable. Es una libertad irracional comparada con una
obediencia forzada. En ambos casos hay cierta forma de arbitrariedad. Qué bonito fuera si existiera una obediencia racional donde se respeta el sentimiento y el honor de los demás. En esta mañana quisiera traer una meditación breve después de haberle dado estas estadísticas. Y es en Gálatas capítulo 6 y el verso 7, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiero decir con esto? Antes quisiera ponerle un tema: la vida, causa y efecto. Así como escucha, la vida, causa y efecto. No hay nada que hagamos que no tenga un efecto, ya sea positivo, negativo, pero nunca será neutro. Algo sucederá después de hacer algún tipo de acción. Y tres cosas que yo quiero que pensemos en esta hora bajo ese tema, la vida, causa y efecto, es especialmente basado en eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Quisiera que oremos brevemente para que el Señor nos ilumine al tratar de encontrar lo que realmente Dios nos está diciendo a través de ese pasaje. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude para presentar tus palabras y presentarlas, Señor, conscientemente, sin alteraciones, sin pánico, en la tranquilidad de saber que tú eres el único que nos puede dirigir por el mejor camino. Señor, enséñanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije antes, la vida, causa y efecto. Es imposible creer que podemos tener todo lo que queremos cuando no actuamos como realmente deberíamos actuar. Y aquí la Biblia dice claramente, y lo primero que notamos en este verso es que San Pablo dice: no os engañéis. Y cuando dice no os engañéis, es porque los Gálatas estaban viviendo una vida engañándose a sí mismos o tratando de engañar su conciencia en las acciones que estaban cometiendo. Es imposible pensar que vamos a tener una vida sana, una vida saludable, cuando nos estamos destruyendo nosotros mismos. Cuando le echamos siempre la culpa a alguien más por las cosas que ocurren. Le echamos la culpa a los chinos. Le echamos la culpa a los murciélagos. Le echamos la culpa al mercado. Y así cada uno busca una forma irresponsable de echarle las culpas a las cosas que ocurren. Cuando salen delincuentes los niños, buscamos la culpa en la sociedad. Cuando los padres fueron que compraron los juguetes violentos para que su mente fuera controlada por aquella violencia, robos, increíbles formas de conducirse en la sociedad. Y luego queremos decir, la sociedad los echa a perder, cuando realmente es el hombre mismo que se ha llevado al abismo tratando de buscar una satisfacción
fuera de la verdadera satisfacción, porque solamente alguien puede llenar la necesidad del vacío del hombre, y es practicando las verdades espirituales que son sanas y que llenan la mente y el corazón de las bondades divinas de Dios. No os engañéis, no le echemos la culpa a los demás. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, San Pablo dice, Dios no puede ser burlado. A veces sacamos a Dios de las ecuaciones de nuestras vidas. Sacamos a Dios de las escuelas. Sacamos a Dios del alimento. No oramos cuando deberíamos dar gracias por sus bendiciones. Sacamos a Dios por todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. Cuando nos levantamos, Dios no está presente. Cuando vamos por los caminos, Dios tampoco está presente. Hemos hecho una sociedad de héroes personales que en realidad no son héroes, sino que más bien son una vergüenza para la memoria y el sentimiento de una vida sana y saludable y espiritual. Hombres que los héroes que tenemos son héroes que destruyen, que matan, que dominan. Y no hay un héroe mejor que el que destruye a los otros héroes. Eso es lo que hace a los juegos interesantes. No es la paz, no son las construcciones hermosas, no son las reuniones de soluciones de problemas. No, son héroes que se llevan a los demás por delante sin considerar la situación, porque a veces pensamos, no tiene importancia, pero allí quedan grabados esos sentimientos, dañando la mente y el corazón fresco e inocente de los chiquillos que crecen y después se convierten en monstruos de la sociedad. No podemos burlar a Dios. No le podemos decir a Dios que Él es nuestro héroe cuando realmente no lo es. No podemos engañarnos diciendo que somos cristianos cuando en realidad no estamos viviendo a la altura de las demandas del Dios omnipotente, cuando realmente no obedecemos los principios elevados y hermosos de la voluntad de Dios. No podemos engañar a Dios. Y vemos los problemas y luego queremos que Dios solucione los problemas que nosotros mismos hemos creado. No podemos burlarnos de Él ni engañarlo. Es imposible. Y la tercera cosa, dice aquí, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Qué es esta pandemia? No es más que la cosecha que el hombre ha sembrado. Una cosecha de ambiciones. Si salió de un laboratorio, ¿quién será culpable? ¿No será el hombre mismo? Si viene de comer murciélagos, ¿quién será culpable? ¿No es también el hombre tratando de guardar la economía o vender lo que no sirve? No importa lo que suceda, es el hombre el culpable de la situación que nosotros estamos viviendo. Y es por haberse desviado de los principios divinos del Señor. No seguir a Dios. ¿Cuál es entonces, hermanos y amigos, la solución? No hay otra solución sino volver a Dios.
respetar a Dios, obedecer sus principios sanos, que no son un yugo, no es una opresión como muchos a veces lo piensan. No, es un respetar, es ser buenos amigos, es ser hermanos, es considerarnos los unos a los otros, y no importa lo que cueste, cuando en realidad ser buenos y ser honorables es lo que Dios va a tomar en cuenta en nuestras vidas. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11 y los versos 28 y 29, está la solución. Nosotros la buscamos o dependemos, seguimos dependiendo de nosotros, haciendo lo que querramos. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí viene la frase de la solución: y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente podemos encontrar descanso para nuestras almas cuando vengamos a Cristo Jesús. Quisiera citar un hecho muy reciente. En Boulder, Colorado, se dejaron venir unos incendios increíbles, sin saber de dónde. El hombre todavía anda interrogándose de dónde habrá salido el incendio. Y aparentemente parece que encontraron los restos de un ser y piensan que posiblemente ahí comenzó el incendio, de un hombre, de un ser humano. ¿Cuál fue la forma o cuál fue la razón? No es eso lo que quiero traer a la memoria en esta hora. Lo que quiero traer a la memoria es que, según la noticia, fue un fuego que ningún bombero fue capaz de detener. Las oleadas de llamaradas eran tan fuertes que pasaban de una calle y alcanzaban hasta la otra calle y quemaban los edificios, y todo se iba cayendo de una forma, de un viento que apareció de repente hasta más de 100 millas por hora. Incapaz, el hombre nunca pudo resolver nada. ¿Cuándo se calmó o cuándo terminaron aquellas llamas? ¿Quién las sucumbió? La noticia dice que lo que apagó las llamas fue la lluvia de nieve que surgió en el día siguiente. ¿Quién permitió que existiera la nieve? ¿De dónde vino esa nieve? No es del recurso divino, del poder de Dios por medio del ciclo hidrodástico que está muy bien descrito en el libro de Job, cuando dice: ¿quién le puso compuertas al mar? No es Dios que toma las gotas del agua del mar, lo evapora y lo lleva a la atmósfera y allí se forman las gotas de agua. No es Dios que hace esas cosas. Ningún hombre puede construir escarchas de nieve para que caigan sobre unas llamas que destruyen la colonia donde iba pasando.
Irónicamente, la colonia se llamaba Superior. ¿Dónde estuvo el poder superior? En ningún lugar, porque solamente hay un poder superior, y es el poder del Dios Todopoderoso. Volviendo a Dios, esperando a Dios, es donde el hombre tiene solución a los problemas de la vida. El Señor nos bendiga y nos haga entender que solamente en Dios está la solución. Podría pasar hablando horas y horas, confirmando cómo el hombre se ha apartado de Dios y comprobando que solamente Dios tiene las respuestas a los problemas más críticos en la vida del hombre. La vida, causa y efecto. Es imposible vivir desordenadamente y esperar una vida con orden, paz y tranquilidad. El orden, la paz y la tranquilidad vienen de la presencia de Dios. Venid a mí y hallaré descanso para vuestras almas. Dios nos bendiga, que Dios les guarde y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, porque Él es el único que puede darnos la paz que necesitamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, y como siempre decimos, el pueblo de Dios dice amén.